Bien, muchísimas gracias, señoras y señores. Un gusto expresar el cordial saludo a la señorita gobernadora de la provincia de Imbabura, Marisol Peñafiel, quien nos acompaña en Pulso Informativo. Marisol, muchísimas gracias por estar acá. Ayer fue una jornada muy intensa la que usted tuvo, más aún cuando aproximadamente 300 mineros, dice Diario El Norte, recorrieron las calles pidiendo la libertad para quienes están detenidos. ¿Por qué? Porque cumplieron una actividad que es eminentemente ilegal y que no está dentro del marco normativo de nuestro país. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y agradezco su profesionalismo periodístico. El día de ayer, como usted lo señala, varios ciudadanos que no son de la provincia, además, y que además están asentados en forma irregular en el cantón Urcuquí, en la parroquia de Buenos Aires, llegaron a la provincia para hacer un pliego de peticiones que sin duda están al margen de la ley. Primero, también recalcar que la gobernación y la gobernadora siempre convocará al diálogo en el marco del respeto y la consideración. Ellos jamás anunciaron que venían, no pidieron ser recibida por la gobernadora. Ellos habían señalado que se dirigirían a la Fiscalía y a Arcom, mas no en ningún momento señalaron la gobernación. Sin embargo, de aquello, y pese a una agenda, en la gobernación fueron recibidos por las autoridades, y en este caso el jefe político, en virtud de yo mantener una reunión en la ciudad de Quito. Sin embargo, de aquello, digo, fueron recibidos, pero ¿cuáles son las peticiones en concreto? Las peticiones en concreto son que se dejen de realizar los operativos, que se disponga la libertad de las personas que están detenidas y que están en procesos judiciales y otra ya está sentenciada, que se liberen los vehículos que igualmente se encuentran retenidos. Solo por señalar, hay alrededor de 56 personas privadas de libertad por la presunción de un ilícito y por lo tanto los procesos judiciales tienen que seguirse. Luego hay vehículos... Marisol, ¿se suman a las que están o incluidos los que incluidos. salieron por habeas corpus? Incluidas las personas, 21 personas salieron por el mecanismo judicial y constitucional del habeas corpus. Ya, correcto. En ese marco, igualmente señalarle que hay más de 35 camiones, volquetas y camionetas que han sido retenidas porque se les ha encontrado precisamente transportando el material minero que es sacado ilícitamente. Esas son las peticiones que nos hacen. Además nos dicen que les concedamos un permiso de 6 meses para poder realizar una actividad ilegal. En ese marco creo que nadie con la sensatez puede plantear que la gobernadora primero se inmiscuya en funciones como la función judicial, porque existe un proceso judicial en virtud de operativos que se está realizando. Entonces, el juez con el fiscal determinarán con las pruebas necesarias la responsabilidad y se procederá a sancionar, competencia que no la tiene la gobernadora. Segundo, este elemento de dejar de hacer acciones con el tema del control en el sector, creo que esa es nuestra obligación en cambio. Nuestra obligación está en controlar y garantizar la seguridad, el orden, el cumplimiento de la ley. Y esa sí es nuestra potestad y quien está al margen de la ley tiene que cumplir la ley. Entonces, igualmente el tema de que se les conceda un permiso de 6 meses bajo el argumento del derecho al trabajo. Por supuesto que garantizamos y defendemos el principio constitucional del derecho de las personas a tener un trabajo. Un trabajo, pero cumpliendo con lo que la ley señala y no al margen de la ley. Por lo tanto, creo que estas peticiones que se han planteado no pueden ser avalizadas, lo ilegal no puede ser avalizado por la autoridad, por el contrario, nosotros tenemos que seguir trabajando ya por cuestiones de no entorpecer los procedimientos en los que estamos realizando. La prueba de que estamos haciendo algo es que la gente se levanta para pedirnos dejen de hacer las acciones en el territorio y déjennos trabajar al margen de la ley.
¿no? Yo quiero desmentir categóricamente lo que un ciudadano señala a través de un medio de comunicación, señala que no estamos haciendo nada, solo revisar cuáles han sido las demandas para señalar que lo que hacen es reaccionar frente a acciones que estamos realizando. Ahora, gobernadora, una cosa que me parece muy interesante es de que también están laborando en un área que está concesionada, o sea, digamos, están metiéndose en casa ajena. Sí, a más que están explotando el recurso en condiciones antitécnicas, atentando a los derechos de la naturaleza, además también hay el cometimiento de otros ilícitos, los asentamientos irregulares, es decir, uno no puede llegar a un territorio y asentarse en ese territorio a pretexto de decir que quieren trabajar. Entonces, igualmente miramos ahí que hay incumplimiento de la ley. Yo, por el contrario, lo que yo quiero es invitarles a esta ciudadanía, a la gente que está asentada en este sector, pues que cumplamos lo que la ley determina. No podemos, este es un Estado constitucional de derechos, tenemos que garantizar precisamente el cumplimiento de la norma, porque caso contrario, cada cual hace lo que quiere. Además, Patricio, de los datos, las referencias, de la intervención que hemos hecho en la zona, tenemos referencia igual de la presunción del cometimiento de otros delitos conexos, como por ejemplo la trata de personas, la explotación laboral, la utilización de niños y niñas para el trabajo en esa zona y que además son utilizados también como escudos de seguridad. Entonces hay la presunción del cometimiento de otros delitos y por lo tanto nosotros estamos interviniendo. En ese marco seguiremos siendo respetuosos de los derechos humanos, nosotros somos defensores de los derechos humanos y por lo tanto actuaremos apegados a esas garantías, pero también demandamos que los ciudadanos no puedan requerirnos que legalicemos lo ilegal. Claro. Ahora, la situación es, ¿cuándo ya se soluciona este problema? Porque ya los medios nacionales van generando otro tipo de informaciones, como por ejemplo el día de ayer pudimos escuchar de que ya hay señalamientos inclusive ante el Ministerio de Minería, en el sentido de que se han dado, pese a la negativa del presidente de la República, varias concesiones inclusive a nivel nacional. Bueno, se está haciendo la revisión de las concesiones otorgadas para que éstas cumplan lo que la ley determina, es decir, que existan la suficiente motivación para la otorgación, se está haciendo la revisión, no se concederán permisos y concesiones mineras en las ciudades y en las fuentes de agua. Ese fue el resultado de la consulta popular, por lo tanto tenemos que seguir garantizando el cumplimiento de lo que señala la consulta. Ahora, Marisol, en ese marco, sí. El tema en Buenos Aires, existe a una empresa que se ha concesionado, esa empresa tiene que reunir unos requisitos legales porque primero está la fase de exploración y para aquello tiene que cumplir con unos requisitos. Posterior viene la siguiente fase que es la de explotación y ahí hay igual algunas normativas que tienen que cumplir estas empresas, por ejemplo, el tema de la responsabilidad ambiental, el tema de la responsabilidad social. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Son el territorio donde está asentado el recurso minero que se va a explotar, por lo tanto, ahí también hay un trabajo que realizar y eso también permitirá generar estas fuentes de empleo. Segundo, garantizar que la responsabilidad ambiental no violente los derechos de la naturaleza, porque cuando existe una exploración en condiciones no adecuadas, ya sabemos los resultados que hemos tenido, estamos acabando con el planeta, con el entorno y en este caso particular con el sector en donde se encuentra el recurso. Correcto, quiero aprovechar también, aparte de que este es un tema que ya, como digo, ha trascendido ya a nivel nacional, el tema de la minería en el sector de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, el tema también del 8 de marzo que ya viene acá y qué mejor preguntarle a alguien que desde sus inicios, yo lo conocí así, ha venido luchando permanentemente por los derechos de las mujeres. Un año más de promesas también, Marisol. Bueno, yo creo que es un año más de reflexión, de recordar nuestras luchas, nuestros aciertos, pero también plantearnos nuestros desafíos. Creo que el 8 de marzo no tiene que ser mirado desde la benevolencia del sexismo. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque uno cuando advierte el 8 de marzo, lo que primero encuentra es esa referencia
que hace a la mujer que cumple unos roles. ¿Y esos roles cuáles son? Y terminan posicionándose y dice, feliz 8 de marzo, madre, mujer abnegada, esposa que cumple sus roles. Y el 8 de marzo no significa eso. El 8 de marzo tiene otra connotación histórica, significa las luchas de mujeres que en su momento, en este caso, a quienes recordamos, aquellas que fueron incineradas en Nueva York, en una fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué lucharon? No lucharon porque eran las madres abnegadas, porque eran las que necesitaban la protección, necesitaban garantizar derechos de acceso a trabajo, sí, pero con salario, con dignidad, con un salario que equipare igual al trabajo que realice el hombre, con horas de trabajo que no sean, que signifiquen explotación, porque trabajaban 10, 12, 15 horas diarias, por el derecho a las horas de lactancia, porque el ser madres y trabajar siempre, aún ahora, porque pese a lo que hemos avanzado, siempre sigue siendo como una traba, porque cuando usted va a trabajar siempre le preguntan, ¿es casada? ¿Tiene hijos? ¿Qué edad tienen sus hijos? Inclusive cuando usted va a arrendar un departamento, le preguntan si tiene hijos. Claro. Entonces, ¿por qué desdibujar esa lucha histórica del 8 de marzo con esta benevolencia sexista que yo digo, cuando nuestra trayectoria ha sido una trayectoria de lucha de las organizaciones de mujeres para que la mujer vote? Tuvimos a una Matilde Hidalgo que se paró en una fila y les dijo, oigan, yo soy ciudadana y vengo a sufragar. Y desde ahí, 1928 aproximadamente, ya tuvimos derecho a acceder al voto, pero por una lucha de las feministas. Luego tuvimos una lucha igual ahí para la ley de cuotas, que la ley de maternidad. Eso significa el 8 de marzo. Y también apostar unos nuevos desafíos. Hemos avanzado el tema de haber puesto al debate público el tema de la violencia contra las mujeres, que no siendo un tema nuevo, sigue preocupándonos. Solo por referirme, el día de ayer hicimos el seguimiento sobre el tema de la intervención en los casos de violencia. 3.441 llamadas en el año ingresaron a el ECU 911. Quiere decir que alrededor de 200 de violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que aproximadamente 248 personas mensualmente pidieron auxilio. ¿Cuándo piden auxilio una mujer? Una mujer no es que al primer grito, al primer insulto está pidiendo auxilio. Una mujer pide auxilio cuando ya ha sobrepasado su límite de aceptación. Pero ese también es un error, porque la mujer debe reaccionar al primer grito, al primer insulto, al primer golpe. No podemos... no ser tolerante con la violencia. Exacto, tolerante con la violencia. Por eso también nuevos desafíos cuando tenemos una ley, y yo lo digo cuando debatimos el Código Integral Penal, por ejemplo, haber tipificado el feminicidio es fruto de la lucha de lo que ha significado un 8 de marzo por mejores días para las mujeres. Y claro, tipificamos el femicidio, ahora los datos ya no están invisibilizados en las otras muertes, ahora sabemos cuántas mujeres mueren por condición de ser mujeres, pero también fuimos tipificando los delitos de la violencia sexual. Y claro, también nos sigue ocupando, por ejemplo, ¿qué pasa con referencia al número de denuncias, al número de llamadas que se pide auxilio al ECU 911, por ejemplo, aproximadamente de 3.441 llamadas? La función judicial a través de su representante nos dice, nosotros en cambio conocimos alrededor de aproximadamente 2.300 denuncias. ¿Qué pasa con el resto que no judicializa? Esos son los números que quedan en la impunidad. ¿Cómo estamos en riesgo? Esos son los desafíos, esas son las luchas. Por eso nosotros siempre decimos menos flores, más derechos, porque invisibilizan nuestra lucha del 8 de marzo. Insisto yo, siempre nos están asociando a ser buenas esposas, buenas madres y buenas hijas. Y esta lucha del 8 de marzo significó una lucha de transformación de guerreras revolucionarias que en esa época le dijeron al orden instituido, aquí estamos, existimos, y que entregaron su vida porque fueron incineradas por luchar por estos principios, por mejores salarios. Entonces, esa es nuestra propuesta, que lo hacemos desde la gobernación. Creo que no podemos naturalizar
estos actos en los que deslegitiman precisamente estas nuestras luchas reivindicatorias. Y vamos hacia más, ojalá podamos, por ejemplo, en el tema, partimos de sufragar, de tener derecho al voto, de tener derecho a elegir y ser elegidas con la ley de cuotas, luego avanzamos con el Código de la Democracia y llegamos al tema de la alternabilidad, la secuencialidad, el tema de la paridad, pero ojalá podamos llegar al 50-50, es decir, que las listas estén representadas el 50% de mujeres y el 50% de hombres, y que también tenemos una lucha histórica al interior de nuestros partidos políticos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Porque siempre el que encabeza la lista para alcaldes, ¿quién es? Un varón tiene mayor legitimidad. Cuando las mujeres participamos en política, todavía sigue siendo dudoso por qué lo hará. Yo creo que es importante lo que dice Marisol en ese sentido, porque no creo que inclusive haya porcentajes de mitad-mitad. Es el derecho que tienen las mujeres, inclusive a tener un 100% de participación en las listas. Muy interesantes, dos temas que han sido abordados por la señorita gobernadora de la provincia de Imbabura, Marisol Peñafiel, el tema de la minería, que es un punto candente acá en nuestra región norte del país, y el tema cercano ya con ocasión del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Menos flores, más derechos, ha dicho la señorita gobernadora de la provincia de Imbabura. Muchas gracias por su atención.